Vale. Pequeño contexto antes de empezar. Motorola en 2004 lanza su mítico plegable Razr V3. Sí, este de aquí. Un móvil muy delgado para la época, diseño en aquel momento llamado de almeja, teclado plano con números y símbolos químicamente grabados, y aunque ahora nos parezca cutre, en aquel momento era tendencia. Y no, obviamente este móvil de aquí no es mío. Obviamente era el que tenía mi madre por aquel momento, y como buena familia techie, lo guardamos como si fuera un tesoro. Y este de aquí es el Oppo Find N3 Flip, que obviamente tampoco es mío, es de mi amigo Nikias, y va a ser el protagonista de la historia de hoy. Wow. 2004-2024. Wow. Pues bien, como te estaba diciendo, nuestra historia empieza con el Razr V3, este de aquí, que para todos aquellos que me seguís que no habíais nacido en 2004, pues que sepáis que este pequeño de aquí fue como el plegable de la época. Y como te he dicho, este móvil no era mío, era de mi madre, dado que yo en 2004 era una niña. Siempre me ha llamado muchísimo la atención este diseño. Podemos resumir esta historia con que soy una friki fan de los plegables. Obviamente, si yo te hablo de plegables, ya te está viniendo a la mente el de Samsung, efectivamente. Pues amiga, eso es lo que a mí me pasó hace cuestión de un par de años. Cada vez que pasaba por Fnac o por cualquier tienda donde habían teléfonos, yo me paraba siempre a hacerme un par de fotos con el Flip de Samsung. Pero, vamos a ser sinceros, yo soy muy fan de Apple. Así que, como ya estarás entendiendo, comprarme ese dispositivo no entraba dentro de mi ecuación. Hace cuestión de 8 meses, más o menos, empezaron a aparecer estos vídeos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Pues sí, efectivamente, estamos viendo unos prototipos que se empezaron a lanzar, se empezaron a hacer virales sobre lo que podría llegar a ser el plegable de Apple. Y yo he manifestado a los cuatro vientos en todos los canales que tengo, incluso en el podcast de la banda, que ojalá esto sea cierto y podamos tener con nosotros un plegable tipo este de aquí con sistema operativo iOS, que es al menos lo que a mí me gusta de Apple. Así que se me ha ocurrido haceros este vídeo, que por supuesto vamos a hablar sobre este modelo de Oppo, pero obviamente que yo te cuente detalles técnicos sobre este dispositivo no va a ser el punto central del vídeo. Lo importante aquí es manifestar la necesidad de un teléfono plegable de Apple. Así que bueno, pongamos en la mesa todo lo que tenemos. No tenemos presupuesto para comprar, porque sí, a modo capricho, el Flip de Samsung, que lo siento, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero todos estamos entendiendo qué modelo es. Tampoco tengo ninguna necesidad de pasarme ahora a Android, porque a mí me gusta iOS y además estoy muy expectante de todo lo que puedan incluir en iOS 18. Y llega el día en el que de repente recibo una llamada de Nikias y me dice: oye Judith, tengo el nuevo Oppo Find N3. Es plegable. ¿Lo quieres probar? ¿Cómo vamos a negarnos? Obviamente dije que sí, así que llevo más de un mes con este telefonito de aquí, obviamente no utilizándolo cada día. Mi teléfono principal es un iPhone, eso es obvio, pero sí que le he dado ciertos usos y eso es justo lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Todas aquellas cosas voy a intentar manifestarlas en voz alta contigo que me gustaría que en un futuro no muy lejano, por favor, llegaran en el plegable de Apple, que espero que de verdad llegue. Y por lo tanto, todas aquellas cosas que sí que me han gustado de este dispositivo, y de esta manera también que tú puedas conocer, en caso de que tú seas más de Android, un dispositivo como este Oppo de aquí. Y así es como Judith ha podido probar un plegable y quitarse ese antojo que le lleva acompañando años. Cositas técnicas que debes saber sobre este modelo concreto de Oppo. Entiendo perfectamente que mucha gente habréis hecho clic en este vídeo para que os cuente cosas sobre el Oppo Find N3 Flip, así que si os parece, os cuento 4 detalles técnicos que considero importantes saber sobre este dispositivo y luego ya nos ponemos manos a la obra y hacemos nuestra wishlist de lo que debería tener el plegable, esperemos futuro, de Apple. Como sabéis, yo tema tecnicismos no domino mucho, así que me he hecho mi chuletilla ahí por si me veis mirar hacia abajo, y si me dejo cualquier cosa que creáis importante o me he equivocado, podéis hacérmelo saber en comentarios, que lo intentaré corregir. Pues bien, este de aquí, como os he dicho, es el Oppo Find N3 Flip, un teléfono plegable tipo concha, como hemos comentado antes, de gama alta, en principio de Oppo.
Tiene un procesador Dimensity 9200. Cuando lo tenemos cerrado, encontramos aquí las cámaras. ¿Eso quiere decir que dentro no tenga? No, obviamente aquí dentro también tiene la cámara selfie, pero por fuera encontramos una triple cámara, con sensores de 50 megapíxeles la principal, 48 megapíxeles el gran angular y 32 megapíxeles el telefoto. No, obviamente esto no viene con el propio Oppo, ¿vale? Esto es una fundita que le he puesto yo de AliExpress, que la tendréis en la descripción para quienes os interese, porque me parecía muchísimo más cute y además me daba un poco de miedo que se me rompiera, ya que, como he dicho, no es mío. Aún así, el diseño es ligero. Lo que me gusta de los plegables, obviamente, es que nos queda un diseño muy chiquitito, pero cuando lo abrimos encontramos una pantalla bastante grandecita. De hecho, para ser más exacta, es de 6,8 y aquí podéis ver la comparativa con mi iPhone 15 Pro, no Pro Max. Así que podríamos decir, más o menos, para nuestra comunidad apelera, que sería como un Pro Max, pero un poquito más delgadito. Y obviamente estoy hablando de la pantalla interna, porque recuerda que externamente tiene otra pantallita, esta de aquí. Esta pantalla exterior es AMOLED de 3,26 pulgadas y va a ser la protagonista del siguiente tema, que como ves están los temas divididos aquí en la línea de tiempo, que si esto no te interesa puedes pasar al siguiente sin problema. Y la pantalla interior, por cierto, que no lo he dicho, también es AMOLED. Y algo positivo que no encontramos en todos los modelos de iPhone a día de hoy 2024 es que sí, tiene 120 Hz. En cuanto a la funcionalidad principal, obviamente se pliega, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la pantalla? ¿Se nota mucho? Pues a ver, sinceramente, si la vemos desde este ángulo, sí, pues se nota exactamente dónde pliega. Ahora bien, cuando lo tocas, ¿se nota mucho? Pues no, sinceramente, es algo muy sutil que te tienes que fijar bastante. A ver si puedo hacer que lo aprecie la cámara, pero sí que se nota un poquito, bastante, el relieve. Bueno, el relieve no, lo contrario. A ver, uy. Plano de charlita entre amigas. Ay, esto va para largo. Antes de empezar nuestra wishlist, si os parece, os voy a comentar una cosita. Voy a quitarle la funda para que lo podáis ver bien, porque sinceramente el diseño me parece espectacular. No os voy a mentir, es que me gusta muchísimo. Una cosa importante a comentar sobre este dispositivo en concreto, el Oppo Find M3 Flip. ¿Lo he dicho bien? A lo mejor ya te ha entrado la curiosidad y has ido a Google a mirar cuánto cuesta. Pues siento decirte que si eres de España no ha llegado a España y probablemente no llegará. Por lo que he leído, se ha descartado que llegara a venderse en España, pero eso no quiere decir que la otra parte del mundo que me veis, sobre todo en Latinoamérica, a lo mejor sí que lo tenéis disponible. Comentaros también que el precio que he visto en dólares no me ha parecido para nada caro comparado con el de Samsung, por ejemplo, que ronda los 2.000 euros. Por lo tanto, modo conclusión, si estás interesado en este modelo de móvil, yo te recomiendo que primero vayas directamente a la web de Oppo y ahí te saldrá si está disponible o no. Ya os digo, en España no está disponible y por los foros de Chataka y cosas así que me he informado un poquito, parece ser que no va a llegar este modelo. Me sabe muy mal porque es que me parece muy guay, pero no va a llegar. Así que si eres de España, lo siento, pero vaya que tenía que contártelo. Pero no te preocupes, no hace falta que te vayas aún porque ahora empieza lo bueno. Como te he dicho, este vídeo no quería yo hablar sobre el Oppo Find N3 Flip, solo he probado ciertas funcionalidades para poder hacer este vídeo. Simplemente quería probar un plegable de forma genérica, podría haber probado, como digo, el de Samsung o el de Motorola, en los nuevos Razer que vimos incluso en el mobile, que me gustaron un montón. Así que la primera funcionalidad de la que te quiero hablar, obviamente, es que se pliegue. Y sí, ya sé que es la base de este vídeo, pero lo quiero comparar con los que son los Fold, que se pliegan como un libro, ¿no? Yo sé que hay mucho fan de ese modelo y no tanto de los Flip, es algo como más concreto, lo sé, y ahora voy a exponer mis motivos por los que yo elijo el Flip, y de hecho hay varios. El primero es por la pantallita esta de aquí. El poder acceder a controles tan simples como el centro de control que tendríamos en nuestro iPhone o incluso la cámara, que ahora hablaremos porque es el motivo principal, o incluso también a ciertas aplicaciones, porque desde al menos este Oppo, haciendo doble clic activamos la pantallita, no solo tenemos el centro de control deslizando, como te he dicho, podemos desactivar parámetros, el modo avión, la linterna, el modo no molestar, todo eso, sino también tenemos acceso a las notificaciones, cosa que a mí, por ejemplo, me va muy bien a la hora de borrar notificaciones o estar más al tanto sin tener que ir desbloqueando el iPhone en el caso de que no sea plegable o en el caso de que sea plegable tener que abrirlo. Luego también hablemos de la personalización, y es que esta mini pantalla se puede configurar como si fuera otra pantalla más. Entonces, tenemos acceso a diferentes formas de reloj, tenemos acceso a diferentes atajos,
entendémoslo de esta manera, que si hacemos un símil es como si dentro de nuestro iPhone pudiéramos configurar estos dos botoncitos que aparecen aquí abajo, la cámara y la linterna. Pues imaginaros, que ya sé que en los Android la gran mayoría también se pueden personalizar, pues imaginaros en el mundo idílico donde exista el plegable de Apple, que pudiéramos también, aparte de la cámara y la linterna, poder poner más atajos en pantalla de inicio en esta mini pantalla. Yo, por ejemplo, le tengo puesto Telegram. Os he mentido un poco porque es por donde me he estado comunicando con vosotros en el grupo de Hero Hero Plus. Ha sido desde aquí. Os he ido leyendo y respondiendo desde este dispositivo de aquí, que por supuesto haciendo clic funciona y entras en la aplicación, porque eso es lo siguiente que vamos a hablar. También tengo el tiempo y, por supuesto, el atajo de la cámara. Si deslizamos la pantalla es, ahora sí, donde entramos en lo que para mí ha sido como, no sé, me ha gustado muchísimo, y es el poder acceder a todas las aplicaciones de tu teléfono en esta mini pantalla sin tener que acceder al teléfono. Entonces, tener esta pantallita afuera, sinceramente, a mí me parece muy útil. Pero eso no queda aquí. Y es que el siguiente punto que me ha parecido ideal, y que esto sí que, bueno, cada vez que salía de casa lo he valorado, es el poder controlar la cámara. Ya sé que soy creadora de contenido y mi mentalidad va más hacia el trabajo y poder grabar stories de alta calidad o vídeos para YouTube, pero esto lo hacemos todos, al fin y al cabo, el publicar cosas en redes sociales. Esta cámara de aquí, que es la frontal, la que podríamos decir pues es la super cámara del iPhone, esta cámara de aquí sirve, por lo tanto, también como cámara frontal. ¿Por qué digo esto? Porque si tú, por ejemplo, quieres grabarte stories de alta calidad con el iPhone, no podemos, sí se puede, pero no se recomienda grabarte con la cámara frontal porque obviamente tiene una pérdida de calidad y no es lo mismo que grabarte con la pedazo cámara que tiene tu iPhone. Y por eso verás a muchas creadoras de contenido, muchos creadores de contenido, utilizar la cámara trasera para grabar sus stories o incluso pues sus vídeos de YouTube o lo que sea, ¿no? Esto tiene una parte positiva y es la calidad, pero una parte negativa, y es que no estás viendo realmente lo que estás enfocando. Por eso existen estrategias de ponerte aquí un imán para poder ver exactamente qué estás grabando. Lo poco disimulado que es ir por la calle, que ya sé que son casos muy concretos, ¿vale? Pero ir por la calle o estar en un evento y querer grabar con alta calidad con la cámara trasera del iPhone, aunque pongas el gran angular y te pongas el móvil aquí, es como extraño porque la pantalla otra persona la está viendo, después también como que se ve que estás haciendo cosas. Fui a IKEA el otro día y me lo llevé conmigo para no bloguear, pero sí que quería probar esa sensación, porque también es una cosa que me pasa a mí personalmente. A lo mejor hay otras chicas, otros chicos que son súper extrovertidos, pero a mí me da mucha vergüenza grabar fuera de casa. Más que nada porque no me gusta llamar la atención y no me gusta que alguien me vea cómo utilizar el iPhone, no me gusta. Entonces, lo que más me ha gustado ha sido el poder utilizar la cámara trasera como cámara frontal y poder ver literalmente lo que estoy grabando sin necesidad de ponerme el dispositivo a la vista de cualquiera, ya que literal lo puedo tener así en la mano y estar grabando. ¿Cómo se hace? Si activamos la cámara desde la pantallita pequeña, ahora os estáis viendo a vosotros, y esto ahora mismo está siendo grabado con la cámara trasera del Oppo. Por lo tanto, ahora estoy grabando en vertical, es cierto, pero en cualquier momento yo puedo girar el dispositivo, ¿vale? Ahora lo estáis viendo ahí. Puedo girar el dispositivo y por lo tanto tener un vídeo de YouTube, por así decirlo, pero es súper, súper discreto, os lo prometo, y además la calidad no está tan mal, así que la cámara para mí era algo que quería destacar sí o sí de este dispositivo, no por la calidad de imagen en general, más que nada por tener esto, por poder tener una cámara que te está grabando en la máxima calidad, sea mejor o peor calidad del dispositivo, y además que sea, como digo, discreto en cierta manera. Esto también me ha servido como testing para que oigáis cómo se escuchan los vídeos grabados con el Oppo, y además también la calidad de vídeo, ¿vale? No voy a tocar nada para que lo veáis literal tal y como se ha grabado. Así que sí, la cámara como tal no la quiero destacar por la calidad, se ha visto hace cuestión de segundos, pero sí que el poder tener una pantallita así a mí me ha gustado muchísimo. Además, otra de las cosas que también me ha gustado de la cámara, y ya sé que prácticamente todos los Android de alta gama o gama media lo tienen, es
la posibilidad de parámetros a la hora de lanzar una fotografía o un vídeo. En este caso tenemos obviamente posibilidad de hacer vídeo, hacer foto, también retrato, pero estas serían como las opciones básicas dentro de lo que sería en esta mini pantallita. Pero si abrimos el dispositivo y abrimos la cámara, aquí vais a encontrar muchísimas más opciones y, como digo, yo creo que parámetros clásicos de cualquier Android, el modo noche, alta resolución, panorámica, cosas que probablemente nuestro iPhone hace, porque hace, pero están un poquito más escondidos estos parámetros. Y a mí, esta forma de tener la cámara, a mí personalmente me ha gustado. Puede gustarte más o menos el diseño UI, pero el UX me ha gustado mucho más. Incluso el modo Pro, que muchas veces necesitamos en el iPhone descargarnos aplicaciones externas para poder controlar ciertos parámetros, como el balance de blancos, por ejemplo, que es algo que siempre os he contado. Al menos desde Oppo tenemos el modo Pro, donde aparte de lanzar fotografías en RAW, también tenemos parámetros clásicos de fotografía como el balance de blancos, pues el autoenfoque, ¿no? la exposición, todas estas cositas que, como digo, en el iPhone es mucho más complicado de encontrar. En este caso me quedo mucho más con la calidad de vídeo, la calidad de imagen del iPhone, pero sí que en cuanto a parámetros y poder controlar la cámara externa desde aquí, para mí eso ha sido un 10. Y otra cosa también referente a la cámara, ya que me enrollo bien. Cuando tenemos la cámara abierta, ¿vale? Yo ahora pues la tengo aquí, me estáis viendo. Si yo doblo un poquito el dispositivo, ¿vale? Lo pongo así, se ha convertido como más cuadrada aquí y los controles han ocupado toda la cámara. Entonces, por partes. Aquí hay un botoncito que si yo hago clic, lo que va a hacer es invertirlo, como veis. Ahora tengo como la cámara aquí y aquí pues no tengo nada, ¿vale? Entonces esto no sé muy bien qué utilidad tiene, pero simplemente que lo sepas, ¿vale? Con este botoncito movemos, pasamos de un lado a otro. Pero no acaba aquí la cosa. Si ponemos un modo de los que os he dicho antes que eran compatibles, foto, vídeo o retrato, aparecerá también un botoncito en la parte negra de los botones que es como pues esta parte de aquí del teléfono. Si hacemos clic, ahora, por una parte, si quisiéramos hacernos selfies, hemos girado la cámara, nos aparece este mensajito de aquí, que a ver si podéis leer, que nos está indicando que para hacernos selfies de alta calidad podemos utilizar la cámara externa, como os he dicho yo. Entonces, ahí creo que se aprecia, se ha activado ya esta pantallita automáticamente. Giramos, no es selfie, y ponemos la cámara normal, ¿vale? Ahora veréis mi mano, me estoy enfocando a mí con la cámara externa. Y le damos a este botoncito de aquí. Lo que va a hacer es que se nos va a duplicar y por lo tanto, creo que lo veis ahí, tenéis acceso vosotros a la cámara y yo a la cámara. Entonces, ¿esto para qué es útil? Pues como ves, ahora esta pantalla no funciona, la han bloqueado y no tengo controles. Los controles lo tengo por aquí. Entonces esto a mí me sirve mucho como si fuera la Sony con la pantallita abatible para poder ver exactamente lo que tú estás grabando, ¿vale? Imagínate que lo pones como trípode y tú te pones lejos para verte exactamente cómo estás quedando tú o el espacio que estás grabando, pero se está controlando todo desde aquí. Es decir, que es como una pantallita abatible. Me he quedado a gusto hablando de la cámara y es que, ya os digo, para mí ha sido como... Se lo he contado a todo el mundo, creo, como lo mejor de los plegables. Entonces creo yo que queda bien claro mi wishlist hacia el plegable futuro, esperemos, de Apple, es que puedan implementar esta pantallita más de gama Pro, que se pueda controlar no solamente el centro de control, sino también todas estas opciones que para creadores de contenido o gente coqueta que se quiera hacer fotos, les va a ir increíblemente bien. Yo me incluyo, me iría impresionantemente bien tener estas opciones. Así que para mí, en mi wishlist número 1 sería la cámara y estas opciones de pasarte la pantallita, luego la opción selfie mejorada. Para mí esto sería top. No quiero enrollarme más en este vídeo, pero para haceros un poco de resumen, también para mí sería ideal este tipo de tamaño como este Oppo. Y es que, como os he dicho antes, en las especificaciones técnicas, este Oppo es similar a un 15 Pro Max, pero cerrado, pues se queda un tamaño ideal. Yo creo que más pequeño sería incómodo en cuanto a los controles, y más grande, no. O sea, ya sabéis que yo soy fan de los que son pequeñitos, pero si encima me pones un plegable que en sí es pequeñito, yo ya soy fan. Entonces, que me lo hagas más largo que esto, me parece exagerado. 6,8 me parece un tamaño guay, así que Apple, por favor, toma nota de esto. Luego, poco más a comentar, ¿eh? En realidad, el resto me quedo con sistema operativo iOS, pero sí que es verdad, somos conscientes, los usuarios de Apple somos totalmente conscientes y aún así nos gusta que el tema de personalización, y siempre lo diré, se pueden hacer
virguerías con iOS, pero no llega al punto de personalización de un Android, ¿no? Entonces me he dado cuenta, y como te decía antes, cuando cogí el Pixel 8 Pro, Pixel tiene como una personalización como muy pura, me dijisteis muchos, y es algo que a mí, por ejemplo, no me gustó para nada. Un tanto como Nothing, que Nothing la gente le flipa. A mí el diseño de Nothing pues no me apasiona mucho, pero este tipo de diseños o este tipo de personalización como el de Oppo, como el de Xiaomi incluso, como Samsung un poquito, me gustan un montón. Que puedas descargarte temas, que los temas estén aplicados a los iconos, a mí son cosas que me gustan un montón. Algo que me ha gustado también bastante y que creo que se podría aplicar perfectamente a iPhone y que no sé si os va a gustar a todos, son las animaciones. Y es que si yo hago así, no sé si lo veis, que gira toda la pantalla. Esto se puede configurar. Y son cosas muy básicas, pero que a mí me han gustado mucho. O el poder poner iconos por donde queramos, o bueno, pequeñas cositas que todos sabéis que tienen los Android y que cuando lo experimentas, pues sí que te gustan mucho. Ya os digo, el diseño que le he aplicado a este Oppo a mí me flipa, me parece súper cute y además lo hice internamente porque tenía una aplicación instalada que no creo que haya puesto Nikias, que era como de temas. Es que mirad esto. Es que mirad esto, ¡qué cute! Me descargué este, que no me acuerdo yo cómo se llama, pero era algo así como dibujitos. A ver si me acuerdo, os lo pongo por aquí escrito. Y la verdad es que es súper chulo. O sea, es que me gusta muchísimo. Hay temas de todos los colores y para cualquier gusto. Así que bueno, esta parte de personalización, se sale bastante del estilo minimalista de Apple. Y aquí yo voto a favor por Apple, pero ¿qué queréis que os diga? Pues me gusta mucho este sistema de personalización. Así que bueno, poco más, jolín, me he enrollado muchísimo, creo que se ha entendido este vídeo. Os quería hablar sobre los plegables, quería tener un plegable en el canal, quería contaros cositas sobre este Oppo y quería manifestar junto a ti, que probablemente si te has visto este vídeo hasta el final, tú también quieres un plegable de Apple, para todas aquellas cositas que me gustaría ver en cuanto a diseño, pero sí que en cuanto a funcionalidades de sobre todo la cámara, pues quería haceroslo saber. Es un tanto raro este vídeo, pero espero de verdad que te haya gustado. Charlita entre amigos, como siempre, que sé que os encantan. Y nada más, poquito más a comentar. Se me está acabando la batería, así que te voy a dejar este vídeo por aquí, por si no lo has visto. A lo mejor puede interesarte tanto o más que próximamente en futuros vídeos no muy lejanos, que he vuelto a subir vídeo casi día sí día no, así que tendréis Judith para rato. Un besito muy fuerte. ¡Mua!